Bien, para algunos ha sido un personaje atroz que simplemente hizo daño, para otros ha sido un líder generoso que ayudó a comunidades en Medellín a crecer, a surgir un poco, a tener su casa propia. De hecho, en Medellín está el barrio fundado por Pablo Escobar, donde alrededor de muchas casas pudo donar en ese momento y ayudar a varias personas. En esta visita y recorrido por el parque temático de la Hacienda Nápoles nos encontramos en un capítulo especial donde fue habitado acá directamente por Pablo Escobar, uno de los representantes, para unos buenos, para otros malos, de nuestro país colombiano. Entonces, básicamente dentro de la historia, lo que nos cuentan de Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949 en Medellín, Antioquia. El 2 de diciembre de 1993 fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. También fue dueño del Atlético Nacional entre 1989 y 1993. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando y a comienzos de la década de 1980 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína hacia el exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa, su clan Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó la cifra de los 30.000 millones de dólares en efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, durante 7 años consecutivos. Contemplamos acá una estructura semejante a lo vivido en aquella época con Pablo Escobar. Esto se retomó debido a manifestar esas memorias, las cuales dejaron un pasado oscuro, y también hoy en día se ha establecido un nuevo amanecer, un nuevo despertar, un nuevo país con ganas de desarrollo y por supuesto con una meta fija para que lugares como este sean visitados y recordados no solamente por los hechos atroces de Pablo Escobar, sino además porque se piensa de una forma diferente frente al desarrollo, frente al cuidado y frente a las futuras generaciones como un legado nacional de cambio. Fueron cerca de 5.000 personas muertas de la manera más violenta, muchos de ellos masacrados, torturados, perseguidos, quemados, mutilados. La cifra es tan escandalosa que la sociedad misma terminó por hacer invisibles a estas víctimas. Aquí tenemos una muestra representativa de aquellos hombres y mujeres que cayeron víctimas de la violencia de este criminal, a quienes rendimos tributo y respeto. En este momento acá encontramos en uno de los salones, en una de las áreas de esta casa, fotografías de diferentes militares, hombres y también mujeres representativos para esa época. Coméntame, ¿cuál es tu percepción ya con el paso de la historia, de lo que se ha escuchado, positivo y también negativo, que ha realizado Pablo Escobar, conociendo también parte de esta estructura que hoy en día hace parte de ese nivel turístico acá en Antioquia y que muchas personas recordamos y también vivenciamos estas experiencias dentro del parque temático?
conociendo varias de la fauna, porque es algo que ha traído para esta región mucho desarrollo y también que hoy en día se va implementando aún más dentro de ese parque temático que hace parte de esa historia, que hace parte de la cultura y que por supuesto hace parte de esa identidad en Colombia, que si bien por un lado ha traído a varios turistas, hoy pues estas memorias nos representan y nos hacen recordar todo lo que Pablo Escobar en su momento vivió y también expandió en Colombia y el mundo. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por toda Colombia, grandes extensiones de tierras y un control de mercados como el de las esmeraldas. Más adelante, Lara desmanteló el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, Tranquilandia, y decomisaría 30 aviones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno se tornó violenta y sádica. Tras cientos de intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces, funcionarios públicos, en 1989 el cartel de Medellín, con Escobar al mando, declaró la guerra total contra el Estado. Organizaba y financió una extensa red de sicarios fieles a su mandato que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional, como el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, y perpetró actos terroristas indiscriminados como el empleo de coche bomba en las principales ciudades del país, que desestabilizaron al mismo. Puso a las autoridades de rodillas y lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años de 1990. Pablo Emilio fue responsable del asesinato de 657 policías entre 89 y 1993 y de feroces enfrentamientos contra el cartel de Cali, los paramilitares de Magdalena Medio y finalmente los Pepes. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución, y la prohibición de la extradición de nacionalidades a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos, tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas. El gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se refugió saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo cual fue uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo fue tiroteado en un tejado en un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad, el 2 de diciembre de 1993. Así que vamos a disfrutar parte de su casa. En ese momento era la Hacienda Nápoles. Hoy en día es llamado Parque Temático Hacienda Nápoles, donde vienen toda clase de turistas y es una de las curiosidades, uno de los parques más emblemáticos, de los primeros 10 parques temáticos a nivel mundial. Hay diferentes lugares, culturas, diferentes tipos donde tú vas a venir y vas a conocer toda la naturaleza, toda la fauna que existe dentro de este parque. Así que vamos. El calestín o calesa pequeña es un carruaje de 2 asientos alado por un caballo de tiro. Fue un medio de transporte muy usual hasta antes de la invención del automóvil y en muchas regiones del mundo sobrevivió hasta nuestros días. No obstante, para algunos se convirtió en objeto coleccionable como símbolo de estatus social, de riqueza y de poder. Hoy en día podemos apreciar cómo esta colección pues es vista por todos los turistas
y por supuesto venir a disfrutar de una fotografía. Estas palabras las encontramos acá en el museo y se guardan también como ese tipo de memorias. Para algunos, Pablo Escobar fue una persona que causó mucho daño, impactó de forma sanguinaria a Colombia y el mundo. También para otros, Pablo Escobar representa libertad, representa apoyo, representa a esa clase popular que en algún momento quería también salir adelante y fue él quien los apoyaba. Entonces, este es una discusión y una representación también de diferentes sectores, diferentes partes, donde en realidad desde una mirada neutral puedes apreciar lo que puede hacer una persona desde un lado positivo o desde una mirada algo negativa. Dentro de la estructura que encontramos en esta similitud, vemos ruinas de algunos accesorios de lo que perteneció a Pablo Emilio Escobar, y hoy esos cuadros, esos autos, esas chatarras permanecen como historia, como esas memorias. Entonces, básicamente dentro del techo hay un acabado con machimbre. Y vemos acá la conexión de metal en esta viga con madera, machimbre, color caoba, y toda la estructura está abierta para darle ese toque y similitud de casa y también de museo, recopilando escenas, recopilando hechos del lugar que hoy en día se puede disfrutar acá en el parque temático, y también las memorias que ha dejado Pablo Emilio Escobar con diferentes medios de comunicación, diferentes fotografías y diferentes acontecimientos que se detectaron a nivel nacional. De la mano de Alberto Santofimio y Jairo Ortega, políticos sin escrúpulos, Escobar llegó a la Cámara de Representantes dando una imagen pública de benefactor social, cuando de manera simultánea en Medellín, Antioquia, se empezaban a sentir los efectos devastadores de su proceder criminal. La siembra masiva de coca cambió de manera radical la relación de los campesinos con la tierra y generó nuevas expresiones de violencia y riqueza, lo que permitió a su vez el crecimiento de los grupos armados ilegales. Para obtener un control total sobre todo el proceso de la industria de la cocaína, Escobar y sus aliados arrasaron bosques y selvas del país con el fin de tener más cerca y con mayor utilidad la materia prima para su nueva actividad. Después del auge del comercio de la marihuana, en los años 60 empezó a surgir una nueva industria ilícita en Colombia, el tráfico de cocaína. Su proceso se iniciaba en Perú y Bolivia, que cultivaban las plantas de coca, y su base era traída a Colombia, donde se montaron laboratorios artesanales para la producción de la droga. Una vez llevada a los Estados Unidos, se vendía a precios astronómicos, con enorme utilidad para los nuevos narcotraficantes. Un joven antioqueño que había incursionado en el mundo del delito como ladrón de lápidas y atracador, se encontró de frente con las primeras bandas dedicadas al comercio de la cocaína. Aprendió rápido a traficar y a matar a quien se opusiera en el camino de su ambición. Se convirtió rápidamente en uno de los hombres más ricos de América y adquirió con dinero e intimidación 3.000 hectáreas de tierra para crear
su propiedad más querida, la Hacienda Nápoles. Los despido desde el Calesín, este carruaje ostentoso que en algún momento fue parte de Pablo Emilio Escobar, y básicamente todas estas memorias, cuando vengas a vivir esa experiencia directamente, vas a entender un poco la historia de los colombianos, lo que esa generación sobre todo pudo vivir, donde efectos psicológicos han marcado la historia y también esas heridas, pues en algunos ya se ha borrado, porque para muchas personas se pudo hacer visible el daño ocasionado directamente y para otros de forma positiva el apoyo que Pablo Emilio les dejó. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, si haces parte de algo que tenga que ver o si quieres hacer un tipo de comentario relacionado con lo que fue este personaje en la historia, no solamente de Colombia, sino también del mundo, déjanos acá tu comentario y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo contenido de valor y para que compartas más estructuras y sigas creciendo en este maravilloso mundo de bienes raíces.